Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal. Yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. Ahora sí ya voy a poder estar al corriente con los videos que quería publicar a lo largo de la semana pasada, porque desafortunadamente tuve muchas ocupaciones personales en esos días y pues por lo mismo no pude hacer un video que fuera publicado en la semana anterior. Pero afortunadamente, bueno, ya estoy un poco más relajado y a pesar de ciertos contratiempos ya voy a poder compartirles un video que desde ya varios días quería hacer y que pues creo que va a ser relevante, ya que pues estamos a nada del estreno de la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que después de tantos retrasos y tanta polémica que ha envuelto esta cinta, pues ya por fin va a ver la luz del día en las salas de cine. Y como ustedes sabrán, si es que me siguen en mis redes sociales, por lo que les he compartido, afortunadamente pude ver la película el pasado 5 de abril. Fue un fan event bastante interesante, pero bueno, no voy a hablar mucho al respecto porque sí tengo planeado hacer un video sobre ese día en particular, pero ahorita me voy a enfocar específicamente en la reseña de la película, y en esta ocasión, como ya vieron en el título del video, lo voy a hacer sin spoilers, es decir, pueden tener toda la confianza de ver este video sin que les vaya a arruinar yo algo relevante de esta nueva entrega de la saga de Animales Fantásticos. Posteriormente, yo creo que para el viernes o el fin de semana estará lista la reseña con spoilers, donde ya ahondaré un poco más en ciertos detalles de la trama, entonces estén muy al pendientes del canal. Y bueno, antes de empezar a hablar de la película como tal, les invito a aquellos que hayan llegado por primera vez al canal, que se hayan topado por primera vez alguno de mis videos, pues les doy la bienvenida y les agradecería mucho si van aquí abajito a donde está el botón de suscribirse, le dan clic ahí para que no se pierdan nada del contenido que vaya subiendo relacionado al mundo mágico. Y aprovechen también, ya que están por allá, para darle clic a la campanita, porque así se les va a avisar cuando haya videos nuevos en el canal. Y bien, pues empecemos como tal con la reseña de esta película. Y honestamente estoy muy sorprendido que lleguemos a una tercera entrega de una saga que fue anunciada en el año 2014, si no me equivoco. Y más que nada una saga que está inspirada en este libro, que técnicamente es un libro de apenas 50 y tantas, casi 60 hojas. Yo cuando supe que iban a hacer la película basada en este libro, la verdad sí me sorprendió bastante, porque honestamente no sabía qué esperar de una película referente a esta temática. Y para ser sinceros, a mí me gustaba más la idea original de cómo se iba a manejar esta saga de películas, en donde nos íbamos a enfocar principalmente a acompañar a Newt Scamander en sus investigaciones para documentar las criaturas mágicas y poder realizar este libro. Y al principio, cuando se estrenó la primera película de Animales Fantásticos, pues sí me gustó relativamente, no me sorprendió demasiado, pero sí se me hace una película entretenida. De hecho, ahora que volví a verla antes de ver la tercera película, pues sí me parece bastante entrañable la historia. La introducción de estos nuevos personajes también me parece buena. Digo, no es perfecta, pero pues sí siento que tiene todavía ese feeling un tanto mágico, pero que nos adentra a otra etapa dentro de la historia del mundo mágico, que no se enfoca exclusivamente a lo que era el mundo de Harry Potter. Y los pequeños guiños que hay con respecto a esa historia me parecían adecuados y creo que estaban presentados de manera muy natural para la trama que presentaban. Pero bueno, así como al final de esa película se reveló al verdadero villano de esta trama, creo que ahora ya se nos han revelado las verdaderas intenciones de esta trama en particular, que al final de cuentas fue que nos mostrarían el pasado de un personaje muy relevante dentro de la historia de Harry Potter, que es Albus Dumbledore. Y evidentemente con el paso de estas últimas entregas se ha ido haciendo un cambio muy radical en el tono y en la trama de las películas, para en lugar de enfocarnos en los animales fantásticos, enfocarnos específicamente en el pasado de Albus Dumbledore, que si bien es una historia que fue contada dentro del séptimo libro de Harry Potter, en las películas, por las cuestiones de tiempo y demás, a pesar de que el séptimo libro fue dividido en dos partes en su versión cinematográfica, aún así no dio el tiempo necesario como para poder explorar más a detalle el pasado de la vida del director de Hogwarts. Ahora bien, yo personalmente siento que lo más conveniente hubiera sido hacer una pequeña saga de Animales Fantásticos exclusivamente, y posteriormente, pues si ya querían sacar más dinero de esta franquicia, hacer otra saga igual más pequeña con respecto al profesor Albus Dumbledore, porque honestamente creo que lo que se nos había mostrado en los libros había sido suficiente información. Quizás en el aspecto visual pues sí era interesante ver el enfrentamiento que tuvo con Grindelwald en el 45 y lo que hizo que se ganara la varita de Sauco, como está relatado en el séptimo libro. Creo que teníamos la información suficiente para entender al profesor Dumbledore. Entonces pues sí, al final no entiendo del todo el por qué quisieron entrelazar estas historias, pero bueno, ya se hizo así y ya estamos ahora en esta tercera entrega, que ya no voy a divagar demasiado en este contexto de las películas anteriores y ya entraré de lleno a hablar de Los Secretos de Dumbledore.
honestamente creo que, no sé si se van a sorprender porque ya lo había anunciado, pero no cumplió mis expectativas. La verdad no fue la película que yo esperaba. Para variar, los trailers te pintan una historia y yo lo mencioné en mis reacciones a esos avances, que pues sí se veía muy bien, pero pues ya en la ejecución final a veces esto puede cambiar. Y pues esto ocurrió. No voy a decir, como en otras reseñas, que es completamente mala. Sí entiendo que puede ser percibida así tanto por fans como gente que no es tan fanática del mundo mágico, porque sí tiene sus detalles, llamémosle errores por decirlo de alguna manera, pues son fallas que todas las adaptaciones cinematográficas tienen. Desafortunadamente, a pesar de que ya se incorporó un guionista con cierta experiencia, aún siento que todavía la historia necesita pulirse un poco más para que pues se pueda sentir un poco más coherente como tal. Otro detalle que me gustaría dejar un poco más en claro, quizás sea relevante para aquellos que a lo mejor como yo son un tanto más puristas de los libros. Digo, yo ya he sido un poco más de mente abierta en ese aspecto, pero habrá quienes todavía traten de apegarse demasiado a lo que los libros nos han dictado y que tengan coherencia con lo que se ve en las películas, y principalmente en esta que es una precuela y que no tiene un libro del cual basarse. Sí van a tener que ir a ver esta película con una mentalidad de que, como ya lo mencioné y como ya los he invitado a hacerlo, que toda esta trama y todas las películas en general del mundo mágico se desarrollan en un universo alterno, en un universo aparte de lo que sucede en los libros de Harry Potter, porque si hay cambios importantes, ya los hemos visto tanto en la saga de Harry Potter como en las últimas películas, principalmente en la anterior de los Crímenes de Grindelwald dentro de la saga de Animales Fantásticos. Entonces algunos de los eventos que suceden en esta tercera película sí van a alterar un poquito lo que ya sabíamos de la historia que se nos mostró en los libros de Harry Potter. Entonces les recomiendo mucho eso, vayan con esa mente abierta, no estén pensando a cada rato, es que en el libro no lo dicen así, es que en el libro no sucede esto, en el libro, no piensen demasiado en los libros, solo déjense llevar tanto por lo que están viendo en pantalla y por lo que ya conocíamos previo, tanto de las historias de Harry Potter como de las dos últimas películas de Animales Fantásticos. Y ahora bien, tengo sentimientos encontrados con esta película porque de alguna manera sí me entretuvo, pero también me hizo girar los ojos y decir ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué tomaron esta decisión? Tanto con cuestiones del desarrollo de personaje como el desarrollo de la trama en particular. Entonces sí hubo cuestiones que no me gustaron, pero sí también hay cosas muy rescatables que voy a hablar de ellas también en este video. No va a ser todo negativo, y es que también, siendo yo un fanático de este mundo, pues creo que soy también más analítico y no soy tan permisivo. Entonces cuando hay detalles que no me gustan, pues honestamente se los voy a hacer saber. Quizás voy a hablar ahorita primero de las cuestiones que no me fascinaron tanto para poder cerrar el video con las cuestiones más positivas y que no se sienta como demasiado negativo el video como tal. Y bueno, uno de los aspectos negativos, como ya lo mencioné, son cuestiones de la trama, de cómo se desarrolla la historia. Y si bien siento que en esta película en particular encaminaron mejor la historia, es decir, ya hay como un objetivo más claro, y a pesar de que hay más personajes, todos estos personajes de alguna manera tienen unas pequeñas subtramas, pero que convergen en un objetivo final y en común. Aún así siento que se quedaron cortos con la manera en que se desarrolló la trama. Y algo que de verdad me llama demasiado la atención es que en muchas ocasiones suceden elementos o se resuelven situaciones solamente porque sí. No hay como una consecuencia clara de las acciones que realizan los personajes. Hay un elemento muy primordial en esta historia que solo se resuelve así nada más, y la explicación que dan, la verdad, me queda mucho a deber y no siento que sea demasiado congruente con lo que ya venía establecido previamente. Entonces esos son detalles que sí me hicieron como dudar de que verdaderamente hubieran planeado lo suficiente el armar esta historia. Esta trama sí es algo que me hubiera gustado ver en un mejor desarrollo y que fueran un poco más concisos con la idea y con la historia como la presentaron. Y hablando, bueno, de elementos que se sienten fuera de lugar o que no tienen mucha coherencia dentro de esta historia, también voy a hablar de ciertos personajes que creo que nada más va a ser un especial, que sí siento que quedó sobrando completamente en esta historia, y ese personaje es el de Yusuf Kama. Porque pues a pesar de que ya están mejor encaminados los personajes, sigue habiendo demasiados y no se les da la relevancia necesaria que se necesitaría en una película de conjunto. Y más que nada porque desde la película anterior ya se tenía una cierta resolución a su historia. Siento que su historia ya no daba para más, la decidieron incluir en esta, y siento que es un personaje muy desperdiciado y que le quitó tiempo en pantalla a otros personajes que pudieron haberse desarrollado mejor. Como parte de esos personajes a los que hablo, creo que el personaje de Queenie Goldstein pudo haber brillado un poco más y pudo haber estado un poco mejor involucrada en la trama. Sí tiene sus momentos importantes y sí hubo momentos en donde pues sí destaca el personaje, pero son muy pocos y honestamente su papel no es demasiado relevante dentro de esta historia. También siento que pudieron haberlo resuelto de una mejor manera e involucrarla más. Me faltó un poquito más de ese desarrollo con el personaje de Queenie y esa, llamémosle, dualidad o esa duda que a lo mejor
tiene ella de haberse pasado al lado de los malos. Y otro personaje que también no estuvo demasiado desarrollado fue el de Credence, o bueno, Aurelius Dumbledore, que obviamente sí va a tener una resolución aquí, sí vamos a descubrir técnicamente cuál es su verdadero origen, pero pues al final de cuentas también les digo, es de esas historias que nada más se desarrollan porque sí, no siento que tuviera el impacto que creí que tendría y no se cumplieron algunas de mis teorías, entonces también sí, no sentí que lo abordaran de la manera que creí correcta, y también suceden cosas con este personaje que no tienen demasiado sentido para la trama y que igualmente se hubieran resuelto de otra mejor manera, ya sea al principio de la película. Entonces sí, nos dieron ahí una historia rara con el personaje de Credence, y con las polémicas ahora que surgieron de Ezra Miller, sí va a ser interesante ver cómo se desarrolla el detrás de cámaras de toda esta polémica con respecto a Ezra Miller, y bueno, sabremos bien qué podemos esperar quizás para la próxima película. Y en general, no sé, siento que todavía la dirección de David Yates no me convence. Yo siento que la franquicia, para que se renovara y tuviera a lo mejor un aire fresco, sí le hubiera convenido un cambio de director. Ya tenemos a David Yates en la silla del director desde La Orden del Fénix, en la saga de Harry Potter. Creo que ya se estancaron también en una zona de confort en la cuestión de dirección, y de hecho es algo que le benefició a la saga de Harry Potter. El hecho de que cambiaran de directores hacía que hubiera más dinamismo. Me gustaría que a lo mejor, si se realiza la cuarta película, dependiendo obviamente de los resultados de taquilla, hubiera un cambio de dirección. Digo, no es mala onda hacia David Yates, pero pues sí sería quizás conveniente darle un aire fresco a la silla de director, incluso también una directora, porque sería bueno tener una visión de una directora dentro de alguna de las películas de la saga del Mundo Mágico. Y creo que ya hablé en general de las cosas que no me gustaron demasiado de esta película. Ya quizás con la reseña que haga con spoilers ya podré ser más específico en esas cuestiones que honestamente no me parecieron. Pero pues yo creo que ahora ya pasemos a las cuestiones positivas, a lo que rescato de esta tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos. Y creo que en general el elenco está bien. Creo que sí es algo que me gustó bastante, la interacción entre los personajes. Y voy a destacar principalmente al titular de esta historia, que a pesar de que se supone que debería ser Newt, pues ya tomó un poquito más de relevancia el personaje de Albus Dumbledore, interpretado por Jude Law, a quien veo demasiado bien en el papel. Sí me gusta cómo está tomando su papel de Dumbledore, me gusta la interpretación que le está dando, está muy bien dentro de esta película, tiene un poco más de escenas, un poco más de acción, sí es algo que destaco del elenco de esta película en específico. Otro actor que la verdad era el que más tenía ganas de ver en esta película y que desafortunadamente entró a esta saga debido a la polémica de lo que ocurrió con Johnny Depp y su ex esposa, es Mads Mikkelsen. Y personalmente, y quizás a muchos no les va a gustar, pero bueno, a mí sí me gusta cómo interpretó el papel de Grindelwald en esta ocasión, aunque pues sí le voy a encontrar un pequeño pero, y es el hecho de que no me lo desarrollaron lo suficiente como yo esperaba. Sí creí que iba a tener más escenas y más situaciones en donde se viera involucrado para de alguna manera pues acostumbrar a la audiencia que este es el nuevo Grindelwald. Sí hace en las escenas en las que está un papel interesante, no esperen de hecho que haga una recreación de lo que ya vimos del personaje en la película anterior, y eso creo que es importante porque de alguna manera también le imprime su propio sello al personaje y no se siente como una copia, y también eso evitaría ciertas polémicas y demás. Algo que sí les puedo adelantar, y obviamente no es un spoiler ni nada, pero pues para que estén preparados, es que no se hace ninguna alusión a por qué se ve diferente. Se entiende quizás que dentro de este universo el personaje de Grindelwald tiene la capacidad de cambiar su aspecto, pero pues no es algo que necesitaran explicar. O sea, ya tuvimos, no voy a usar el ejemplo de Richard Harris porque pues eso fue una situación fuera de las manos de los creativos de las películas, pero por ejemplo el profesor Flitwick cambia de las dos primeras películas a la tercera, y llamémosle que son cambios que se hacen a lo largo del camino y que pues no necesitan una explicación. O sea, que mientras que uno entienda quién es el personaje y de dónde viene, y que las interacciones que tiene con los demás personajes de la historia sean congruentes a lo que ya habíamos visto antes, pues no creo que sea necesario que nos digan por qué o nos expliquen, porque eso también podría ser un pequeño distractor para lo que es la historia, ¿no? Entonces pues ya nos lo presentan así como tal, ya entendemos que es el nuevo Grindelwald, y bueno, dejaron ciertos detalles, principalmente en la cuestión física, pues la heterocromía que presentaba el personaje hecho por Johnny Depp, que honestamente lo sentía demasiado exagerado, pues ahora en esta ocasión sí se le ve un cambio de color en cada uno de los ojos, pero es un poquito más discreto, es un poquito más natural, porque mucha gente piensa que no está presente ese detalle, pero no, sí está, pero es
un poco más sutil, y eso me parece también más apropiado porque pues les digo, se ve más natural dentro de la cuestión de la caracterización del personaje. Y en general también la dinámica entre Jude Law y Mikkelsen en las escenas que llegan a compartir es muy buena, y sí siento como esa pequeña tensión de que hubo ahí algo romántico entre los personajes que interpretan, porque pues esto también no es un spoiler, ya se hizo mucha algarabía y mucho revuelo cuando se presentó en un pequeño tráiler al respecto, que Dumbledore le expresa que estuvo enamorado a Grindelwald de él. Entonces podemos tener ese contexto más real, ya no es nada más algo que se sobreentiende o algo que la autora nos dijo después de que se publicaron los libros. Sí es un tema que está presente en la historia, no se oculta demasiado el hecho de que Dumbledore estuvo enamorado de Grindelwald, a pesar de que quizás vaya a ser censurado en otros países, pues sí siento que no distrae demasiado de la trama, no es tampoco así como nada polémico ni que genere como cierto morbo, o sea, lo manejan de una manera muy natural, que creo que eso es lo más importante y que es algo que se debería de manejar siempre con personajes que sean parte de la comunidad LGBT, que pues lo expresen de una manera muy natural y que no se haga como demasiado revuelo en el sentido de que distraigan de la trama y que solo se enfoquen en esa característica específica de un personaje, y aquí creo que lo manejaron de una manera muy correcta. Y continuando con la cuestión del elenco, pues los que regresan de las películas anteriores, ya les dije específicamente a quienes sentí más desubicados o bueno, que no tuvieron la relevancia que me hubiera gustado que tuvieran, pero sí destaco que ahora Jacob, por ejemplo, pues sí tiene un poquito más de protagonismo, está más involucrado ahora en toda la trama y en todas las aventuras, y pues me gustó también Dan Fogler, creo que lo hace excelente como Jacob, él es nuestro vínculo entre el mundo mágico y no mágico, y el desarrollo que tiene pues sí está bien, se entienden las motivaciones que el personaje tiene para involucrarse en esta trama en particular, y no lo sentí demasiado forzado como tal. Sí hay detalles que pues quizás mejoraría en cómo se desarrollan ciertas situaciones con su personaje, pero bueno, ya son detallitos muy mínimos, y la interpretación como tal y su interacción con los personajes nuevos la verdad están muy bien. Hablando por ejemplo de personajes nuevos, y otro personaje que la verdad me encantó dentro de esta película y que resalta mucho y que ojalá la sigamos viendo en otros proyectos relacionados a esta saga, es el personaje de Jessica Williams, quien interpreta a Lily Hicks, quien es la profesora de encantamientos en el colegio Ilvermorny de Estados Unidos, y la verdad es una muy buena adición a este elenco. Las escenas que tiene la verdad son muy memorables, y su personalidad y su dinamismo para dentro de las escenas en donde participa la verdad me llamaron muchísimo la atención. Sí es un personaje que creo que va a ser el favorito de varios de ustedes. En lo personal sí ya se volvió de mis personajes favoritos de esta saga. Espero que el personaje no sea rezagado al olvido. Se supone que la actriz ya ha comentado que su personaje iba a tener más relevancia en las siguientes historias, entonces veamos qué también le va a esta para ver qué tanto veremos de la profesora Lily Hicks en próximas entregas de la saga de Animales Fantásticos. Y bueno, continuando con personajes que aparecen en esta historia que me llamaron mucho la atención y que la hicieron más entretenida y más llevadera, fue el hecho de que a Pickett, el Bowtruckle, y a Teddy, el escarbato, ahora ya con un nombre, les dieron un poco más de cosas por hacer en esta historia. Ya no son solamente el alivio cómico, que si bien tienen ciertas escenas y ciertas situaciones cómicas y divertidas que aligeran un poco la trama en algunas ocasiones, me gustó el hecho de que estén involucrados más en las aventuras que tienen los personajes humanos, y son los favoritos creo que del público. Yo creo que por eso hicieron este cambio de darles un lugar dentro de la historia como tal, porque no están nada más ahí de adornos y se involucran activamente en lo que sucede de la trama, y personalmente pues sí siento que es como un aspecto positivo, porque si bien las películas se llaman Animales Fantásticos, y a pesar de que ya no estamos teniendo demasiados animales fantásticos en estas historias, que estén estas criaturas involucradas en la historia pues todavía no justifica el que las películas se llamen así. Y bueno, son de los personajes que también se roban algunas escenas y tienen momentos bastante divertidos en esta historia, y sí es algo que rescato bastante de esta película en específico. Y hablando bueno de las criaturas también nuevas que aparecen en esta película, pues siento que están bien, no tienen ninguna como relevancia. Sí hay momentos divertidos y algunas nada más aparecen para un momento particular y se acabó, ya no hay más desarrollo de ellas. Una de ellas, la mantícora, ya lo vimos en los trailers, tiene un momento ahí cómico con Newt, que según Eddie Redmayne es un momento de hacer el ridículo obligatorio en cada una de estas películas, entonces sí están interesantes. En general nada más la única, y que ahora entiendo el por qué no se ha dado demasiado detalle al respecto, es
es una criatura de la que hablé y que honestamente por ignorancia no sabía cómo pronunciar su nombre, y yo le decía el Qilin porque técnicamente así está escrito de alguna manera, y resulta ser que la pronunciación correcta del nombre de esta criatura es Qilin. ¿Por qué? Pues debe ser por una cuestión del país del que es originario. El Qilin es esta criatura que les mostré que es como una especie de venado o una especie de cervatillo, es como la versión del unicornio de esa región. Sí tiene un papel muy primordial, de hecho desde que empieza la película la trama gira un poquito en torno a esta criatura, entonces ya viendo la película entiendo el por qué no se ha develado demasiado de esta criatura en particular, y pues va a ser interesante ver cómo reacciona la audiencia a la aparición de esta criatura y de su participación dentro de la trama. En general pues ya no vemos criaturas demasiado nuevas. Les comenté en el video anterior que aparecían los escarbatos juveniles, que también nada más aparecen unos cuantos segundos y no tienen nada de relevancia en la historia, y más que nada yo siento que ya nada más aparecen criaturas para justificar lo que les decía el título de Animales Fantásticos, pero ya no tienen nada de relevancia, ya solamente se enfocan en las criaturas ya conocidas y vistazos rápidos a criaturas nuevas. Es una desgracia porque creo que a muchos fanáticos de esta saga en particular les gustaba ver criaturas nuevas y ahora ya no se está dando demasiado este caso. En general creo que eso es todo lo que quiero expresar con respecto a esta tercera película. Traté de ser lo más vago posible en el sentido de no decirles demasiados detalles de la trama y ser muy preciso en las cosas que sí me gustaron y no me gustaron. Obviamente pues cada quien tendrá una opinión al respecto de esta película, y algo que sí quiero hacer mucho hincapié, que se ha suscitado últimamente a raíz de hecho de esta saga, y quizás no me había tocado porque no había estado tan involucrado en cuestiones de fandom y meterme a foros y cosas así, pero que ahora con las redes sociales pues sí es un poco más accesible entrar a grupos y ver comentarios y ver lo que publican páginas y demás. El hecho de que haya gente que no esté haciendo clic con esta saga, que pues sí, quizás sus comentarios sean demasiado fuertes en el sentido de que son muy tajantes en decir no es una buena película, no me gustan estas películas, pero que están bien justificadas sus motivaciones o la visión que tienen del por qué no les gusta, y que deriva en que algunos fanáticos pues ataquen y sean demasiado, llamémosle tóxicos. Es una palabra que no me gusta demasiado utilizar, pero pues que sí es una descripción exacta de lo que sucede. Siento que no hay que caer en ese juego. O sea, creo que sería muy importante recapacitar y ser más tolerantes con las opiniones diferentes, porque ver comentarios como el hecho de que te digan si no te gustan estas películas no eres un verdadero fanático de Harry Potter o del mundo mágico en general, pues le quita méritos a gente como por ejemplo yo, que quizás no me hacen clic a estas películas, pero que llevo 20 años siendo fanático. Entonces no veo por qué una película me quitaría todo el mérito de mis conocimientos y mi gusto por el mundo mágico. Entonces seamos un poquito más respetuosos en ese aspecto. Obviamente a comentarios respetuosos que solamente se expresan y que justifican el por qué a lo mejor esta película en particular no les gustó demasiado, pero bueno, sí es algo que quise como expresar en este momento, porque no está padre ver un fandom dividido. Pues sí, son películas que nos apasionan y sí son personajes que nos interesan, pero honestamente pues si no nos gusta algo, principalmente una opinión, pues solamente dejarla pasar. Si nos gustó la película y queremos defenderla, pues exponer las cuestiones positivas de esa película y del por qué nos gusta esa película, no nada más justificarla con ser buenos fans y malos fans, porque no existen los verdaderos y los buenos fans. O sea, cada quien vive el fandom y su fanatismo hacia ciertas cosas de una manera muy distinta, y creo que eso también es lo que enriquece a las comunidades, no solamente que pensemos todos iguales, porque pues si no sería muy aburrido todo. Tener diferentes ideas pues nos ayuda a tener otra visión del mundo y adaptar esas visiones diferentes a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias ideas, para pues tener pensamientos más diversos, y que de esto de alguna manera pues nos ayuda a ser más tolerantes. Entonces solo les pido eso, de que si se encuentran con ese tipo de comentarios pues no se enfrasquen, y ustedes también promuevan la buena ondez en la comunidad Potterhead, para que pues podamos seguir disfrutando de material, ya sea de las películas o de nuevos libros y demás, sin necesidad de caer en conflictos innecesarios. Y bueno, en sí, como tal, recomendaría que fueran a ver la película, pues obviamente si son muy fanáticos de esta saga y les gusta conocer más sobre la historia del mundo mágico, pues sí vayan a verla. Les digo, lo que comenté de mis puntos negativos, quizás para algunas personas no lo vayan a hacer, y a lo mejor lo que a mí me gustó a otras personas no les guste, o que habrá quienes de plano no les guste la película. Pero bueno, yo sí soy de la idea de que cada quien tiene que hacerse de un criterio propio. Obviamente quizás si la película hubiera sido demasiado mala o que tuviera demasiados elementos en su contra, pues sí no me hubiera atrevido a recomendar
recomendarla, sin importar de que tuve la facilidad de ir a verla antes. Yo creo que también ser muy sinceros con uno mismo y ser auténticos con las opiniones es muy valioso, porque de esta manera pues también ayudas a que la gente se dé una idea en particular de qué es lo que puede esperar. Si están ustedes muy emocionados de ir a verla, no mermen su emoción, si vayan y disfrútenla, y si le encuentran detalles también está bien, y si hay detalles que no les gustaron, externenlos y platíquenlos y debatan con sus amigos, con sus conocidos y demás, porque les digo, de esta manera pues vamos a tener una idea mejor de qué es lo que buscamos que nos den como consumidores de este universo, porque también el decir que todo está bien, que todo es perfecto y que no tienen que mejorar, pues promueve a que la gente creativa o que está produciendo este tipo de material y producto que nosotros consumimos, pues no busquen mejorar. Entonces sí sean muy críticos con lo que ven y pues disfruten mucho esta película. Es bueno regresar al mundo mágico, es bueno tener estos guiños a la nostalgia con el regreso a Hogwarts dentro de estas películas, las notas musicales que nos remiten a la historia de Harry Potter, pues sí es algo que se disfruta bastante en el cine, y que yo espero también que pues ustedes aprecien bastante al ver esta tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y bueno, así concluimos con la reseña o la temática del video del día de hoy. Déjenme aquí en los comentarios, quienes ya hayan visto la película, qué les pareció. Evidentemente no pongan ningún spoiler, respetemos a las personas que todavía no han podido verla, y solamente déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó, qué les gustó a grandes rasgos, sin ningún tipo de detalle, pues para que podamos también entablar esta conversación de manera más completa. Y bueno, además de dejarme sus comentarios, también los invito a que me dejen like en este video, me dejen like en todos los videos que ya hayan visto, eso me ayuda bastante para promover el canal. Les recuerdo también suscribirse si es que no lo han hecho. Ya saben que abajito está el botón para que le den clic ahí, a la campanita para que sepan cuando hay videos nuevos, y sus comentarios también son de mucha ayuda. También me ayudan bastante compartiendo el video en otras redes sociales para llegar a más audiencia y que de esta manera vayamos creciendo como comunidad. Ya saben también que los invito a que me sigan en mis redes sociales relacionadas al mundo mágico, que por lo regular aparecen de este lado, y nuevamente los invito a seguir las redes de la página Hogwarts Latinoamérica, en la cual tuve la fortuna de poder regalar pases para el fan event que ocurrió hace unos días. De hecho, fue por eso que en el video anterior les sugería que fueran a seguir la página, porque por ahí se estuvieron regalando estas invitaciones. Entonces no se pierdan de la página, porque aparte de las noticias pues puede haber sorpresas como esta, y yo sé que también en videos pasados les he estado dando vueltas con una dinámica que quiero hacer relacionada obviamente al estreno de Animales Fantásticos. En mis redes sociales voy a estar actualizando con respecto a eso, y creo que la dinámica va a estar más fuerte por ahí. Es por eso que pues sí les recomiendo que vayan a seguirme. Los links a las redes que manejo pues están aquí abajito en la caja de la descripción. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.